Bueno, me pediste, has estado unos días en España, Ricardo, has estado también fuera, en París, y no has parado ningún día. Pero no solamente no has parado, sino que además querías que, antes de irte, de coger el vuelo, querías por lo menos hablar de tu libro Aporías de la Democracia. Literalmente cojo el vuelo, tengo aquí la tarjeta de embarque. Sí. Para el aeropuerto. Último helicóptero de Saigón. Sí, Y exactamente. ante tus ganas de no dejar de trabajar y de difundir los libros, Sí. pues yo tomé el reto Bueno. y hablé con Luis Domínguez de Marcial Pons y nos abrieron las puertas. Perfecto. Entonces yo quiero agradecer mucho a Luis Domínguez y a Marcial Pons esta oportunidad para que te acojan en su casa y que además con la intención de que no sea la primera. Que no sea la primera. Volveremos. Que la próxima vez sea con un libro de Morata y podamos también presentarlo Esperemos que sea este año. sí. Entonces bueno, pues Ricardo tiene muchos libros publicados y es bastante conocido y siempre en cuestiones, para mí, desde el punto de vista de la filosofía, que es un enfoque que por lo general a mí se me escapa, es decir, la filosofía es una ciencia complicada porque como suelen hacer en el ámbito educativo es que la eliminan, con lo cual al final... Por algo elimina al enemigo, al elemento tóxico al sistema. Con lo cual al final hacen que sea difícil de asir, cuando al final es la base del conocimiento. ¿Vale? Entonces tú eres capaz desde la filosofía hacernos comprender situaciones sociales y de la sociología política también que estamos viviendo. Entonces a mí esa es la parte y la visión que a mí me interesa. Los libros que has publicado creo que van en ese sentido y además lo relacionas con cuestiones, digamos, hasta de ocio, cine, música, lo cual te hace apegar esa parte más teórica a la realidad y a la práctica. Y nada, pues estaba deseando también conocer tu visión sobre este nuevo libro, que yo todavía no he leído, y que nada, pues te invito a que nos cuentes y nos habléis de él, tanto a ti como a ti. ¿Vale? Ya vosotros mismos os dejo. Y Bien, muchas nada, gracias. Te pasaste. que nos entretengáis. Sí, sí. Yo quería hacer unas cosas y vamos conversando con Tim Appleton. Ok. Timothy Appleton. No sé cómo, siempre lo pronuncio mal, no sé cómo pronunciar el nombre perfectamente en inglés de Timothy. El libro es interesante y por qué quería presentarlo antes porque acaba de salir. Entonces, porque en realidad es un libro de un colectivo y eso tiene mucho valor, lo que es un colectivo. Entonces, más que un libro mío, es un libro, lo editamos con un amigo, con Jordi Riva, que no puede venir, un catalán de la Universidad de la Autónoma de Barcelona. Jordi tiene su mamá, abuelita enferma, entonces no puedo venir. Pero era importante presentar el libro, que ahora va a empezar es como una serie de libros, y porque es un trabajo que igual está porque está desde el comienzo. Conversando, esto lo conté en París, como una primicia, porque yo creo que la gente no lo sabía. Todos tenemos muchos amigos, todos tenemos muchas redes de trabajo, en filosofía, psicoanálisis, sociología, en arte, bueno, tenemos muchas cosas así. Y de repente cuando nos integramos con Zizek hace muchos años, para hacer el proyecto de Granada y hacer proyectos de libros, este año sale Hegel Today, a lo mejor sale otra editorial Hegel Today, con Zizek, con mucha gente, con San Caule, con Pippin, con Pinker, bueno, con Malabú. Cuando nos integramos con Zizek, la idea era como trabajar como un colectivo, así como comunista, así como le gusta el término que le gusta a Tim, es como un colectivo de un nosotros, donde todos, de distintas lenguas, distintos países, conectados por la red, correo electrónico, WhatsApp, de repente una vez al año podemos generar una investigación en conjunto, un coloquio, y muy horizontal, casi no hay conferencias, son mesas de trabajo con nuestros estudiantes, cualquiera habla en la lengua que quiera hablar en su lengua. Y esa idea nace con Zizek ya hace como en el 2013, por ahí nace con él. Y esa idea quedó ahí. Y esa es la que está, por ejemplo, en Gigi Roland, está un poco esa idea. Y después lo que yo hice con otro grupo de amigos, con los franceses, con la gente de París 8, que yo tengo una relación con París 8 hace muchos años, con París 8, y con otras partes, los dos París 8, era como, oye, pasamos viajando, haciendo investigaciones, coloquios, trabajando, y siempre con temas interesantes
en teoría política actual. Hasta con la idea de Gigi, lo que hicimos, bajemos esto, hagamos una red de trabajo, o sea, le pusimos en los otros, para más marcar la alteridad, un poco muy lacaniano, marcar un significante de la alteridad, la diferencia, muy hegeliano, hay un tejido social, pero diferencial, no es un abstracto unilateral, un concepto, entre comillas, entonces hacer una red, y la red era franceses, catalanes, españoles, brasileños, colombianos, ingleses. Entonces, mis amigos franceses invitaron a sus amigos franceses, yo invité a amigos ingleses de otra red, brasileños invitaron, y armamos una red coordinada. Y así empieza a aparecer esta idea del trabajo en conjunto. Y el primer coloquio lo hicimos en París, en el 2017, que se presenta acá. Y en París, entonces la idea también era, bueno, o sea, si hay un esfuerzo de viajar, de investigar, de trabajar en conjunto, de publicar libros, publicar monográficos, la idea era que discutir temas realmente relevantes. Un poco lo que tú decías en la presentación, o sea, bajar la psicoanálisis, que a veces psicoanálisis, o sea, todo el lacaniano es como muy analítico o muy teorizante, bajar las ciencias sociales, entonces bajar cierta filosofía también académica de élite. Y después empezamos a trabajar con temas realmente que fueran importantes para el desarrollo social. O sea, y ahí el primer tema que nació fue hablar de la democracia, que la democracia era una poría. Ya estaba aquí sonando Bolsonaro, estaba sonando Trump, estaba sonando el Brexit. Entonces había muchas cosas extrañas que estaban pasando con la democracia. Y por eso ya el primer coloquio sale en París. Hay un grupo de trabajo, ahí está Edgar Morán, con sus 96 años, Morán increíble, o sea, el hombre hablando hasta las 9 de la noche, después se va de copas con nosotros hasta las 11:30 de la noche, no quiere irse a la casa, no quiere irse en taxi, quiere irse en metro, y Morán está un revolucionario como de 15 años, era increíble ver al viejo Morán, y Vermerén, y los otros tipos, y los grupos, entonces la Laura Llevadot, que es muy buena, espectacular, una amiga de Cataluña, y ahí generamos un equipo como de trabajo más permanente, como este rabo rizomático, nos organizamos y ahí se genera como ya armemos una estructura, así como más linealista, hagamos una estructura. Y entonces, en 2018 discutimos en Valparaíso el tema de las migraciones, listo. Y eso lo hicimos el año pasado. Este año, el 2019, ni más ni menos que en Donostia, en honor a los vascos, y en Barcelona, en honor a los catalanes, discutir los problemas del Estado-Nación. Entonces, esto viene ahora. El próximo año, en Curitiba, Brasil, vamos a discutir todo este movimiento evangélico fanático, o sea, lo que lleva Bolsonaro, eso se hace en Brasil el próximo año, ahí con Bolsonaro como presidente. Y el 2020 estaríamos en Goldsmith, en Londres, trabajando con otro amigo que es Alberto Toscano, un gran amigo de Chin, en Goldsmith, viendo todas las consecuencias del Brexit. Entonces, por ejemplo, armamos una unidad de 5 eventos, temas muy relevantes, equipos, gente que tiene libro, investiga de distintas partes, una hoja de ruta, y todos funcionamos gracias al smartphone. Todo ese smartphone que sale baratísimo, todo WhatsApp, el smartphone, correo electrónico, es increíble cómo nos organizamos, mejor que el Estado Islámico que funcionamos, y ya funcionaba muy bien. Y entonces ya sale el primer libro de la colección, que vamos a presentar ahora con un PIN, o sea, el primer libro. Ya estamos armando el diseño del segundo libro, se llama Migración, el segundo libro. Después va a venir el libro de Estado-Nación, después el libro de los fanáticos evangélicos, el libro de los Brexit, a más monográficos de cada uno de nosotros, que gente quiere participar. La red está funcionando, es tan bello como funciona que los franceses de París 8 y la Message, como dice la Fundación del Hombre, ellos hacen la red del blog. Los brasileños hacen todo lo que son los programas y los afiches, los catalanes, como son muy buenos, los catalanes consiguen recursos económicos, los chilenos hacen 1000 cosas, lobby, los ingleses ponen problemas, ponen la ironía. Entonces, es mucho increíble todo lo que está pasando en el equipo, y se va generando realmente un grupo de amigos. Entonces, y es muy bonito, colombianos, brasileños, catalanes, parisinos, psicoanalistas, sociólogos, artistas, instaladores, fotógrafos, y eso yo creo que ha generado, realmente nosotros lo llamamos la República de Amigos, y eso era lo que el primero, o en mi caso, comenzar monarquía constitucional de amigos. verdad, la monarquía, la hermosa monarquía que tiene algo tan bello, con una reina
encantadora. ¿Cuál ha sido tu experiencia del proyecto? Estás desde el comienzo, Tim, en el proyecto. Sí, Sí. no tenía claro que era el comienzo en realidad. Sí. Nos conocimos tú y yo, y Ricardo es alguien con quien siempre he tenido mucha relación, mucho feeling. Yo creo que Ricardo es un filósofo muy interesante. Para mí es como un ejemplo de el partidarismo en la filosofía, como el partidarismo leninista en la filosofía, como diría Althusser. Pero sí, cuando llegué a París era como una situación nueva para mí, mucha gente desconocida. Estaba encantado de estar ahí, pasé una semana muy feliz en París con la red. Y yo hablé primero, creo, el primer día, y no conocía a nadie. Entonces empecé a hablar de Brexit, que era mi capítulo sobre Brexit. Hice mi típica defensa filosófica del Brexit, y me puse un poco paranoico porque la gente me estaba mirando como... de los franceses que aman sí. Europa, con un inglés diciendo que hay que salirse de Europa. Imagínate. Además, yo, laborista, me quiero salir de Europa. Y los franceses estaban mirando así como que... Sí. Me sentí un poco raro porque, sí, era como... me miraron como... ¿de qué demonios está hablando este tipo? Hay una metáfora que usa Wittgenstein. No sé cómo se llama el texto en español, comentarios sobre la fundación de las matemáticas. Sí. Se llama así. Sí, Remarks on the Foundation of Mathematics, es uno de esos libros bricolajes que hacen de sus textos. Y él habla de los que cortan la madera. No sé si os recordáis, los filósofos, la metáfora. Hay como... Es una... ¿Cómo se dice? Una reflexión sobre el problema de armonizar marcos interpretativos. Entonces la idea es que tú vienes de un país donde la madera se vende, digamos, en cubos. Entonces ponen un cuadro en el suelo y lo llenan con madera hasta una cierta altura. Y luego te dan el precio para este cubo de madera. Y dijo, ¿qué pasa si llegas a un país donde de repente meten la madera en el cuadro, pero no tiene altura alguna? Puede ser de esta altura o de esta altura, pero te dicen el mismo precio. Entonces tú dices, pero... Sí, entonces yo tenía un poco esa sensación de paradigmas inconmensurables. Y bueno, pero luego se me pasó un poco. Yo creo que el tema importante para mí en ese debate era el tema de la soberanía, que es un concepto clásico de la teoría política y todo eso. Entonces, en parte, mi defensa del Brexit tiene que ver con la soberanía del pueblo, por decirlo así. Y entonces mi primera impresión es que esta gente no está pensando de la misma manera que yo. Pero lo que pasa es que cuando leí el libro después, me pasó otra cosa, tenía otra experiencia curiosa, porque me di cuenta de que en realidad mucha gente en el libro está hablando de la soberanía. Sí, exactamente. Hay una parte empírica en el libro y una parte teórica, y la parte empírica se hace de contribuciones de gente de todos esos países. Chile, Colombia, Brasil, efectivamente. Uruguay. Sí. Y en realidad están hablando de la soberanía de sus pueblos, esa es mi interpretación. Incluso la parte teórica del libro tiene esa dimensión también de pensar en qué condiciones, por decirlo así, se puede tomar una decisión política frente a una cierta indecidibilidad social, etcétera, etcétera. Y hasta qué punto esa decisión puede asumirse por ese pueblo, ¿no? Mi prejuicio, intenté decirlo ese día y luego cuando lo escribí lo repetí, es que en realidad la política requiere un territorio, un cierto territorio, una cierta soberanía, que la soberanía es inseparable de la política,
Y en ese sentido, argumenté sería en contra si no me acuerdo mal, de un cierto internacionalismo abstracto. Y sobre todo el intento de combinar el internacionalismo con el europeísmo, que creo que es un error político importante. Y de la izquierda. Sí, y por darle una vuelta un poco más teórica, mi concepción de esa soberanía es que tiene que ver con la relación que un pueblo tiene con su propia no existencia, digamos, por ponerlo en términos ontológicos, su propio vacío. No quiero ofenderte por hablar de ontología, porque tú tienes una cierta ambivalencia con lo que llamas las ontologías de resguardo, ¿no? Pero bueno, lo voy a decir y luego me puedes criticar brutalmente. Entonces, se nota que le gustaba Badiou. Sí, yo creo que para mí la soberanía tiene que ver con esto, y esto queda reflejado. Yo creo que es un tema un hilo por todo el libro en realidad. La única matiz que quería introducir, que creo que es para debatir, ¿no? Debatírselo, y yo creo que esto sí que introduce una cierta división en el libro, es que para mí, yo estoy en contra precisamente de la institucionalización de ese vacío. Y hay ciertas personas en el libro que hablan más en términos de institucionalización, que para mí no es un tema necesariamente político en primer lugar. Para mí el antagonismo que se produce por adherirse a ese vacío, a esa no existencia del pueblo, es algo radical. Para mí el antagonismo es absolutamente radical, y la soberanía también. Y yo veo un paralelismo curioso a veces en el libro, pero esto luego lo tenemos que debatir en Barcelona y todo eso, en Donostia, entre las lecturas conservadoras de la democracia nacional antagónica y el discurso anti-Brexit, que era un tema que surgió también en el debate ese primer día. Porque yo creo que si tu idea de la soberanía, la idea que tienes de la soberanía es la estabilidad, que me parece una idea conservadora, me parece lógico que experimentas cualquier instabilidad radical como algo externo, algo que viene precisamente de fuera, que es lo que los europeos suelen decir sobre el Brexit, precisamente. Se desplaza la fuente de esa soberanía. Entonces yo creo que mi conclusión después de leer el libro y debatir con los compañeros es que es importante hoy en día para mí solidarizarnos, pero en nuestras soberanías radicales distintas, digamos. Y eso puede sonar un poco a Steve Bannon, sí. El internacional, los nacionalismos, pero creo que hay algo en ese argumento que debería recuperarse, precisamente para poder luchar contra gente como Bannon. Y eso es lo que intenté decir ese día. No sé si se entendió bien, pero tampoco me mataron al final. No, te tienen cariño. Sí. Bueno, entonces esa es mi experiencia de leer el libro. No sé cómo lo ves tú. Sí. Un poco siguiendo... ¿Me concedes la matriz? Sí, te conozco la matriz. Mira, en el Colegio de Octubre ya está la red, hay mucha gente participando. Está Jordi Riva, Laura Llevador, por Barcelona, muy fuerte ellos, con su grupo. Y está Kevin Suasti, que es un vasco muy fuerte. Y los vascos no se sienten españoles, como nada, y la gente del País Vasco son muy duros. Ahí está un amigo que es Saúl, yo creo que también tiene compromisos políticos fuertísimos, de independentistas. Pero va a estar, por ejemplo, Alberto Toscano, que Alberto del grupo, Alberto es contra el Brexit. Va a estar Jorge Alemán, Jorge Complejo Jorge con su teoría política, complejo. Va a estar Tony Negri, Tony Negri tiene mucho de internacionalista. Y aquí viene algo totalmente en contra del Brexit, por cierto. Completamente contra el Brexit. Y aquí viene algo interesante que va a quedar grabado. Invitamos a Badiou no quiso ir. Y Badiou no quiso ir casi
ya, tanto que te gusta Badiou, y no quiso ir porque él no iba a ir a algo que fuera meramente de soberanía. Ya. Al contrario, si estaba como molesto, hagamos otro tipo de coloquio, o sea, más que nunca comunismo, por eso yo no hablo de comunismo. Más que nunca comunismo, el comunismo es internacionalización, esos son los temas, no esta cosa de donóstico, soberanía, independentismo, todo eso, y inglés del Brexit. Ya el mismo Badiou manda un email muy molesto, hagamos otro tipo de coloquios, es lo que necesitamos ahora para pensar en Europa. Ya, en eso andaba. Pero yo creo que no va a ir, Badiou no va a ir. También es anti-Brexit. ¿Ah? También es anti-Brexit. Sí, completamente anti-Brexit. Tony, como soy Sí, muy amigo de Tony aceptó el desafío. Va a ir a molestar. Nadie va a ir a molestar, pero va a ir. Pero Badiou no quiso ni ir. O sea, como Badiou está enojón, tan enojón, no quiere ni ir a ellos. Sería como conceder algo en contra de su comunismo. Entonces no quiere ni ir. Es interesante lo que va a hacer. Bueno, eso es complejo. Ya, es complejo. Yo creo... Pues el separatismo, perdona, sí. El El separatismo de Badiou creo que tiene que ver más con separarse. Es curioso que habla en contra del Brexit porque cuando critica el separatismo, tiene en mente Quebec. Sí. Y entonces es lógico que estaría en contra de, por ejemplo, la independencia de Cataluña o lo que sea. Pero yo creo que el Brexit es distinto y eso simplemente muestra para mí que la teoría de Badiou tiene razón Badiou, que hay situaciones políticas distintas y no son salir de un bloque de comercio. Su teoría tiene más razón que el continental. mismo. Su teoría tiene más razón que el mismo. Efectivamente. Es una distinción entre lo Badiou y la Badiou. Tú no puedes dejar de ser hegeliano ni para un segundo, ¿verdad? Imposible, es imposible. O El sea, tema es encontrar un intelectual no inglés pro-Brexit. Claro. ¿Existe? Agamben, Agamben. Ah, ok. sí. Porque, bueno, sí. No, sí. Porque Zizek habló en contra, Badiou también, Negri. Negri es europeísta. Sí. Toscano todavía tuvo un debate en una cena con Incluso los Tim, propios ingleses. el mismo Alberto ahí con Tim diciendo que era una locura completamente el Brexit. Se lo vi con la cara, Alberto a Tim. Aún así lo pasamos bien en la cena. Pero sí, no, Agamben dijo que la primera tarea ética política de la gente de este continente es acabar con la Unión Europea, que es precisamente para mí el Brexit tiene que ver con eso, pero bueno, esa es otra historia. Pero el libro tiene no solamente el Brexit, también tiene todos los problemas ya interesantes. El libro tiene toda la parte de unos trabajos buenísimos de filósofos muy famosos brasileños, como Francisco Boca, César Candiotto es un Foucaultiano, Boca es un, no sé cómo llamarlo, se enojaría Francisco, un experto en Marqués de Sade, francés, brasileño, que lo que ellos trabajaron era interesante el libro que te muestra cómo ha ido trabajando el fascismo evangélico religioso en Brasil. Entonces los trabajos de ellos son realmente como esclarecedores de por qué gana Bolsonaro. Además, tenía que ganar, así como es interesante lo que se muestra ahí. También en el libro hay trabajos también de gente de Chile que demuestra todo el proceso fascista en Chile, que hace lo imposible que es vivir en un país, en una estructura que no sea capitalista, y de cierta forma el lenguaje de Tim y cierta resistencia soberana en ciertas comunidades como Valparaíso como Marsella, como Barcelona de Chile. Entonces hay cierta resistencia soberana ahí de construcción política, de resistencia, porque todo el país es un país capitalista en Chile, hasta la izquierda es capitalista, y entonces hay un resguardo de una forma de entender lo político, el poder, el contrapoder entre autonomistas, negristas, pero actualizados. Entonces que hay un modelo ahí como que se ha trabajado y en el libro lo muestran como una alternativa si es que fuera posible. Sí. Es que tú, en el debate, el otro día presentamos tu nuevo libro, Capitalismo y Empresa, y surgió el tema de la... Está aquí, está Marcel José. Vale, y surgió el tema de la... Porque yo estuve hablando de la institucionalización, sí. Y yo me pregunto si tú crees que ese tema
se ve de otra manera desde América Latina, porque eso surgió en el debate el otro día, porque lo presentó nuestro amigo José Alberto Raimondi, y él comentó el tema de si el complejo Estado-empresa tenía que repensarse desde América Latina, porque en Europa tenemos otro orden de institucionalización. Cuando yo estuve en Chile, para el segundo, me di cuenta de que el Estado, lo que aquí llamamos el Estado, es tan desestructurado ahí que Claro. la gente prácticamente tiene que suplementar el Estado con su Voluntarismo. activismo político, efectivamente. Claro. Organizar la construcción de escuelas en un barrio pobre, porque si no lo hacen ellos, no lo va a hacer el Estado. Nada, no se Entonces, hace. ¿tú tienes algo que decir sobre eso o no? Sí. El libro de Hegel, La nueva lógica del mundo y el Estado, que les cuento que acá me contó que iba a salir por verso, eso me da como alegría, va a salir por verso. Claro, ¿por qué le puse Estado? Yo lo hice literalmente contra Badiou y contra los franceses, contra los hijos de Althusser. Claro, y lo hice contra los hijos de Althusser siguiendo lo mejor de Hegel, conversaciones con Slavoj y con este libro. Aquí algo aparece en este libro, que presentamos también. Algo aparece ahí en la entrevista, que las preguntas las teníamos que conversar con Gigi, las teníamos que conversar. Y también con Negri, con Negri me lo tienen que creer porque no está escrito. No me lo tienen que creer nada, pero está. Es que la concepción, lo que teníamos era, no solamente para Latinoamérica, sino también para Europa. Sin Estado no hay ninguna construcción política, o sea, es un puro juego de hippie. En realidad gana Steve Bannon, gana David Horowitz por barraca, o sea, gana los clústeres de China, Rusia y Estados Unidos, se comen el planeta entero. Y simplemente queda un juego de elite, de colegios, de universidades, de venta de libros, no tiene ninguna importancia política de verdad. La única forma de disputar poder, construir poder, es con Estado. Y el mismo Negri está en eso. El mismo Tony está en eso, porque se cuenta que el tema de capitalismo empresa, no sé dónde está el libro, le puse ese nombre por Tony, porque el mismo Tony me decía, hemos perdido todas las construcciones políticas. No, él no trabaja con modelo de ideología ni modelo psicoanalítico, porque es un biopolítico, pero le falta. Hemos fracasado porque finalmente la gente quiere un proceso empresarial que funcione, que le saquen la basura, ir al supermercado. Entonces, siempre el ejemplo que da Tony es muy bueno. Quiere eso, y al final todos estos temas cooperativos, de contrapoder, de no estatal, no institucionales, fracasan, son una porquería. Entonces, en Italia toda la basura se hace mal, ni el pescado. Entonces la gente internamente, Tony habla así un modelo psicoanalítico, internamente la gente empieza a añorar, oye, si tenemos una empresa capitalista para la basura, si tenemos una empresa capitalista para el supermercado, si tenemos una empresa capitalista entonces al final quieren empresa capitalista porque parece que ya entonces tenemos como un alma bella, un ideal de izquierda, pero en realidad que lo administra todo el capitalismo, porque ellos institucionalmente funcionan bien, con un cierto Estado ahí que los europeos construyeron un cierto leviatán que organiza la cosa, y bueno, y ahí vamos jugando nosotros, como ahora lo veía, que no queremos eso, lo queremos corregir, queremos vivir en las plazas, en los barrios, en realidad no funciona. Eso ya Negri lo tiene hasta acá, y se siente que han perdido todas las batallas, y por eso yo puse en el libro Capitalismo Empresa casi por él, y por eso el prólogo que Negri me hizo en el libro. Y con Gigi, como que Gigi es un hegeliano de Tommy Lomo, claro, por eso Gigi, porque lean el libro horroroso que escribió ahora sobre el coraje, jugando con el término de Agamben. Son 400 páginas de Slavoj que está enfermo, agobiado, como el último adorno, como Félix Duque acá, como Félix, que no, ya está, el pesimismo total. O sea, no hay ningún resguardo de transformación material posible, porque todos son juegos tan traspasados por una cierta subjetivación capitalista que te atraviesa. Entonces lo que hace va demoliendo, pero lo que tiene debajo Slavoj es que la única forma que funcione, como él llamaría, es un lenguaje añejo, un socialismo burocrático, un socialismo institucional, un Estado, que obviamente que no sea el Estado de leviatán, que no sea vertical. Las tecnologías te permiten construir institución de otra forma, pero sí en eso no es realmente tomarse poder. Ya Jameson lo trajo hace muchos años en Estados Unidos, Jameson vivió solo en Estados Unidos luchando contra el modelo estadounidense, y todo lo otro es puro engaño nomás, es un puro juego, vender libros, hacer tesis, tener algunos cursos de izquierda en la universidad, en el departamento de literatura, pero nada más. O sea, la única forma que genera una transformación es contrapoder institucional,
poder institucional que vaya construyendo Estado a la altura de los tiempos con la tecnología, pero realmente Estado, o sea, en el sentido más clásico, o sea, con sus poderes, con sus cuerpos organizativos, con su normatividad, con una cierta problema, y ahí está Hegel, una inmediatez mediada en el movimiento del Estado, mediando, construyendo, rompiendo, abriendo. Y eso yo creo que lo que busca Gigi, pero Gigi lo ve que ya es imposible. Absolutamente imposible, simplemente hace el diagnóstico como final de destrucción total, que solamente nos queda interpretar, criticar, reflexionar y no seguir transformando, porque toda transformación es más de lo mismo, se repite lo peor. Entonces no podemos transformar, porque como dice Gigi es hegeliano. Entonces, como dice Hegel en 1830 en los textos cuando habla de Roma y Francia, ahí Hegel dice los hechos se repiten dos veces, primero como posible, luego como necesario. Entonces es peor, entonces Hegel está increíble. Esto que era como ridículo después es una necesidad. Y por eso, en el 1852 dice Marx, Hegel dice en alguna parte, en 1830, en los textos de historia de la filosofía de la historia, que la historia se repite dos veces. Y dice, y lo tuvo que haber dicho mejor, primero como tragedia, luego como farsa. Eso es una explicación retórica, irónica, de lo que Hegel era más bruto que Marx. Y se repite a lo peor. Entonces cuidado con las transformaciones. Y pues Benjamin, que era un hegeliano y un marxista, Benjamin dice, revolución fracasada, venimiento fascismo. Por eso Gigi dice, por favor, no hagamos más transformación, que venía algo lo peor. ¿Cómo se llama? Felipe González no tuvo la articulación necesaria y pierde por los catalanes, después viene Aznar, aquí Sánchez va a perder por los catalanes y después va a venir Casado, o sea, peor todavía. O sea, primero como tragedia, luego como posible, primero como necesario, luego como necesario, luego como tragedia, luego como farsa, entonces es peor todavía. Y por eso Gigi no ve salida alguna. Ninguna, lo que hace es una descripción dialéctica del estado de la cuestión, pero en el fondo Slavio añora que se realice la repetición, no a lo peor, que lo ve Hegel, Marx, Benjamin, lo ve Lacan en el seminario, el reverso del psicoanálisis. Lacan ve que las repeticiones son el discurso de la histeria, el discurso de la universidad, o sea, Foucault y todos los movimientos de despertar sexual son repetición de la dominación pasada por el capitalismo. Entonces ya hasta la revolución de mayo 68 fue con punto cero, que es peor todavía. Entonces, repeticiones horrorosas. Entonces, pero en el fondo se añora una estructura institucional para que se genere un eje en el capitalismo, y si queremos hablar de comunismo, para que el comunismo no es el propio capitalismo, porque no hay fuera del capitalismo, ese movimiento es capitalista, en el movimiento capitalista generar una cierta torsión, un giro de construcción colectiva. Para allí es casi imposible. Pero eso, mi idea, la única forma es con armas, con instituciones, con ministerios, con hospitales, con fuerzas militares. La única forma es eso es lo que quiere Jameson, lo que Gigi ve casi imposible, y yo creo que se puede hacer. Eso es lo que yo pienso. Entonces, yo soy más terrenal. Nunca tanto. Sí, me gustaría, o sea, creo que estáis defendiendo un Estado, una institución fuerte, ¿vale? No sé si estáis pensando en aquello que el Estado social, que sea capaz de generar una seguridad social, salud, educación, ¿vale? Y lo que no sé es la situación actual, si ese Estado con esa fortaleza es posible. En el libro de Nancy Fraser, que os he hablado, de capitalismo, una conversación desde la teoría crítica, ya hace un análisis muy claro de las divisiones institucionales de poder, y habla del poder económico y el poder del Estado, y lo que plantea, y lo hace un análisis histórico, es cómo se genera siempre una lucha de frontera, y donde ahora mismo es el poder económico el que está invadiendo y financiarizando el Estado, ¿no? Entonces, en esa situación actual que está generada por el capitalismo, y relacionado con el tema de gobernanza, democracia, y cómo se puede conjugar para que un Estado democrático sea capaz de apoyar a un Estado fuerte. Es decir, estás hablando de, yo creo que Europa es más fuerte que lo más transnacional, puede ayudar con esa diversidad. Es decir, vosotros
este libro lo habéis creado en base de una agrupación, Brasil, Inglaterra, Francia y tal, es decir, la agrupación de distintas maneras de pensar de otras naciones os ayuda a generar un pensamiento más rico, y desde el punto de vista político y social, Europa es mejor que Inglaterra y mejor que solo España, y España es mejor que solo Cataluña. O sea, yo veo que ese apoyo siempre es bueno, porque apoyarse entre los estados y las naciones siempre va a ser mejor, siempre que tengan un enfoque social importante. Entonces yo no sé si el apoyo al Brexit es, como no tenemos ese apoyo de ese estado fuerte europeo, prefiero no estar, en lugar de luchar por un estado fuerte. Entonces la pregunta es, primero, apoyáis un estado fuerte, ¿vale? Que sea un estado social, de apoyo y tal. Esa es la primera pregunta, que entiendo que sí. La segunda es cómo se genera en una situación democrática, ¿vale? Y la tercera es, en una situación de Brexit, si rechazo ese estado fuerte, como no tenemos estado fuerte, prefiero un aislamiento. Bueno, pues esas son las preguntas. No sé, el tema del estado fuerte, yo creo que quizás es más un tema tuyo en ese sentido. Por eso hice la pregunta de antes. Yo tengo cierta ambivalencia con respecto al estado, porque me ha influido mucho la teoría de Badiou, y para Badiou el estado es siempre enemigo de la política, así de sencillo. Eso es porque el Estado para Badiou, hay algo curioso en Badiou, hay una correspondencia entre su ontología filosófica y una cierta ontología social que hay en Badiou. Y el punto de correspondencia es precisamente el término Estado. El Estado, la situación para Badiou en términos ontológicos, es algo que representa todos los múltiples de una situación, así dándole una cierto ordenamiento, y esa es una manera de evitar precisamente el vacío de esa situación. Y luego extrapola de ello que en la política, que es una manera de adherirse al vacío de una situación, el Estado, lo que solemos llamar el Estado, es siempre el enemigo. Esto es en contra, totalmente diferente de la teoría de Ricardo. Pero para Por mí... eso Máximo va ganando, por esa teoría. Yo no sé si acepto de todo esa metáfora en Badiou, porque yo casi prefiero más la teoría de Rancière, que es muy parecida a la de Badiou, pero él no hace esa correspondencia entre lo que llama la police y el Estado. Entonces, Rancière deja siempre abierto la posibilidad de subjetivar políticamente, por ejemplo, cualquier identificación social, cualquier identidad social. Rancière lo deja absolutamente abierto. Entonces, no hay ninguna correspondencia en Rancière entre su teoría más fundamental y su visión de la política como tal. Yo optaría más por esa visión. No descarto que hay, ¿cómo se dice?, estamentos dentro de un cierto Estado nacional, por ejemplo, que pueden politizarse. Yo no lo descartaría, y por eso no tengo ningún problema en asumir que Brexit puede ser un movimiento emancipador. Por ejemplo, para mí no hay ningún obstáculo teórico para que sea así. Y el Brexit es importante para mí porque precisamente lo veo como un acto democrático, que para mí es prácticamente sinónimo de la emancipación, ¿no? Lo emancipador. Y la gente que lo ve a priori como algo retrógrado, creo que precisamente están perdiendo el núcleo emancipador en cualquier acontecimiento, no solo en el Brexit. Entonces, para mí es democrático y soberano votar para salir de la Unión Europea, porque para mí la Unión Europea no tiene, a nivel de Estado y eso, y a nivel de estructura, no tiene ni un mínimo elemento de democracia. Yo creo que tampoco tenemos que entrar mucho en este tema, porque es un tema muy específico, pero
si quisieras diseñar un sistema menos democrático que la Unión Europea, lo tendrías difícil. ¿Sabes? Que no hay ninguna posibilidad de los pueblos de Europa de afectar en ningún momento ninguna de las políticas de la Comisión, ni del Parlamento, ni del Consejo, porque es que no funciona así. La tendencia entera de la Unión Europea es la unanimidad. Si no tienen unanimidad no pueden hacer nada, no pueden implementar sus políticas en ninguno de los países. Y para mí si hay unanimidad no hay política, por definición. Entonces para mí el Brexit es un momento de aire fresco muy importante, no solo para nosotros, sino para todo el continente. Pero no sé si he contestado más o menos a lo que has preguntado. No sé si yo igual discrepo con cosas un poco. Yo concuerdo con cierto espíritu laborista de los 70 contra la Comunidad Europea, pero creo que no se sostiene mucho y creo también que hay mucha ingenuidad. No tanto por lo que te decía Alberto el otro día, que era un poco la crítica liberal, dirías tú. Pero sí, por ejemplo, ya se sabe, por tecnología, ¿ya?, que también en el Brexit operaron 20 millones, 25 millones de perfiles que se compraron a Facebook. O sea, y también se sabe que para el caso de Trump fueron 50 millones. En Chile se compraron varios miles de perfiles. En Chile se compra todo. ¿Sí? Entonces, Piñera ocupó, tú vas posiblemente por Big Data, compras perfiles, la empresa, la institución más maligna del mundo no es ningún estado, es Facebook, que tiene 2.500 millones de perfiles, y si tú tienes dinero lo puedes comprar, o sea, son caros. Entonces tú tienes dinero, lo compras. Y según, cada Chile es un país pequeñito, con 500.000 te permite modelar. O necesitas 50 millones para modelar bien, o necesitas 20 millones para modelar. Entonces como 15 millones para modelar en Brasil, pero se modela. Porque como eso no hay que ser ingenuo, o sea, no se trata de soberanía, no soberanía, vacío, no vacío, eso es un rollo absolutamente de la ontología. Sí, que es construcción material de votantes, construcción material. Tú no, porque estás bien formado, un tipo culto, inteligente, ya. Pero la mayoría de la gente, no sé si, no tiene nada de esa cultura, no saben nada de eso, y piensa que Hitler todavía está vivo, que Alemania es lo peor, una porquería, eso, no piensan nada de lo que dicen. El inglés profundo, nada. Quiere su flota imperial, la reina Victoria, quiere sus barcos, sus portaaviones por el planeta. Eso es lo que piensa la gente. Y el 2% pasará como Tino, el 3%. Y ahí hay construcción. Entonces, si tú tienes dinero, compras perfiles. Si tienes, no solamente Cambridge Analytica, en Chile sí tienen los grupos que son mejores que Cambridge Analytica. O sea, ocupa los Big Data y se modela. Y tú modelas así, no sé si ustedes saben. Se puede modelar cortes longitudinales. Voy a modelar Chile a 10 años, 20 años, 50 años se modela. Entonces no es menor modelar Inglaterra a 10, 20, 40, 50, 60, 70 años. Aunque le la Segunda Guerra Mundial, para ver los temores que tenían ahí, lo modelan. Después se modela por regiones. Con la comunidad se puede hacer por regiones. Modelemos por creyentes, no creyentes, Tories A, Tories B, Tories C, Tories D, laborista A, B, C, D, hasta el quinto, que están los teams. Los quintos tipos de laboristas se modela por Manchester, por Londres, por las regiones. Fíjate, pero verdad. Sí. En la cabeza cuesta. Cuando uno juega ajedrez, uno tiene 3, 4, 5, 10, 15, no sé, hasta 40 puede tener jugada uno, pero Big Data te juega a todas estas probabilidades, a todas estas longitudinales, a todas estas regiones, y después se modela en caso. Entonces, listo, cuando se modela ya lo tienes listo, o sea, y sale, obviamente, mejor, es como un psicoanálisis a lo bestia, ¿verdad? Entonces, sabes, si el inconsciente es lo político, sabes, mira, esto es Manchester, esto es Liverpool, esto es Londres, esto es Chile, esto es Valparaíso, Rancagua, Iquique, acá, estos son los pobres, los conservadores, los evangélicos, los católicos, los podés, los ateos, se sabe por regiones. Cuando tú tienes todo ese material, lo construyes, y con eso construye ya el discurso. Construye, mejor que la con su significante vacío que acrochona, lo construye de verdad. Se construye de verdad. Y después viene el segundo trabajo de la tecnología, que es desde Turing. Y desde Turing está actualizado. De Turing se actualiza, no sé, de Mind del año 50. Se actualiza. ¿Cómo se actualiza? Se actualiza así, según el país, a la altura de los tiempos. En Chile funciona muy fuerte la radio y la televisión, los telediarios, el matinal, todo el mundo ve matinal. En Brasil hay muchas redes sociales, Facebook, WhatsApp. Bolsonaro tenía 12 millones de WhatsApp. Cada tenía 2, estaba muerto. Cada no podía competir con Bolsonaro. Tiene 2, otro tiene 12, no digo cómo compete. Otros son por el Twitter, otros son por varias alturas a la vez.
se construye. Entonces se construye y este de Turing, ¿qué es lo que hace? No es que Trump sea un imbécil, no es común y corriente, un empresario de segunda. A él se le arma el discurso. En estas regiones habla contra los mexicanos. El muro, cosas tontas, chapuceras, estúpidas. Bolsonaro con un rifle. En esta región tienes que salir con el rifle porque se va a matar a todo asesino corrupto del PT. Entonces, cosas ridículas, tontas, chapuceras. Porque mejor que Lacan y que Laclau. Se sabe. Entonces, tú estás por la radio, estás por el WhatsApp, estás por Twitter, estás por Facebook y en 5 minutos tú dices, él es mi candidato. Pasó usted de Turing y queda absolutamente fidelizado al acontecimiento. Construcción material del acontecimiento. Está fidelizado al acontecimiento y dice, sí, el tipo de Keynes, sí, verdad. Los alemanes y los franceses nos quisieron destruir nuestra soberanía. Sí, increíble. Siempre nos han querido destruir la Segunda Guerra Mundial. Entonces, o sea, todo se construye y después es cómo quitarle el voto. Aunque tú digas, oye, claro, es un imbécil, es un tipo ridículo, es tonto. Vean estos pequeños documentales que se han hecho algunas aquí con Vox en Andalucía, los de los pueblos que se hicieron vean los documentales que hay en Brasil, en Estados Unidos y en España. En Brasil le preguntaban a la gente, ¿usted va a votar por Bolsonaro? Sí, pero oye a los afroamericanos, oye a los negros, sí, y eran negros. Ahí entrevistando a un negro y decía, sí, oye, pues usted sabe que usted es de colores piel, sí, pero conmigo no, o sea, no, conmigo no, yo voy a votar por él porque vamos a ser geniales, espectaculares, evangélicos, vamos a destruir las fuerzas malignas de Brasil. Pasó el test de Turing. Entonces, con eso, cuando uno sabe de condiciones materiales, uno puede ver que es construcción, independiente de que tú tengas muchas razones y quieras destruirte, bueno, capitalista, hay una construcción de miles y miles, y esa construcción están los clústeres. Están los grandes clústeres de las tecnologías. Y ahí está Horowitz, ahí está Steve Bannon. Y ahí le hacen un flaco favor esta filosofía de la ontología del vacío, del resguardo. Le hacen un flaco favor. Los hijos de Althusser han generado ese hipismo intelectual que para el grupo de poder le hacen el juego así, para ir metiéndose en todas las estructuras de subjetivación del pueblo. Yo creo que es importante siempre tener en la cabeza el 18 brumario de Marx, del libro de la parte de Marx, actualizarlo ahora, y ya mismo Marx se hacía esa pregunta, ¿cómo desde la alta burguesía el campesinado vota para alguien tan ridículo y tonto y horroroso, porque era Bolsonaro, que era Luis Bonaparte, y ya da muchas buenas razones por qué votaron. ¿Por qué votaron? Y no hay ninguna de esas tipos. Hay algunas sí, hasta más la ridiculiza. Sí, que había unas personas que pensaban que puede haber sido... No, pero la ridiculiza, la ironiza más, mostrando en el fondo, por favor, fracasamos todos con nuestro modelo de izquierda. Fracasaron los propios franceses, los grandes revolucionarios fracasaron absolutamente. Y hay que lanzarse otro tipo de modelo revolucionario, porque si no, vamos al fracaso. Ya Marx se da cuenta en el año 1852, debido en diciembre lo que ha pasado en París y en Francia. Yo creo que eso no se puede ahora negar, y uno lo sabe. En Chile fue así. En Chile estaba tan asustado Piñera, el presidente de derecha, estaba tan asustado con el candidato de Bachelet, de una izquierda socialdemócrata que es Michelle Bachelet, tan asustado que pensó que iba a perder. Como pensó que iba a perder, le tomó la agenda a ella. Él hablaba de gratuidad. Un tipo en Chile es tremendo. Él hablaba de gratuidad, él hablaba de control, él hablaba de lo femenino, increíble, pero yo que soy hombre lo hago mejor. Y además inventó significante Chilezuela. Y todo el mundo, desde la gente más pobre de Chile a la gente con más dinero de Chile, no quería que Chile se convirtiera en Venezuela. Entonces con el Chilezuela fuerte, él asumiendo el patriarcado de la buena agenda de esta mujer que era Michelle Bachelet, pero un hombre lo hacía mejor. Y además, y junto con eso, vamos a cerrar nuestro capitalismo contra los haitianos, colombianos, puertorriqueños, venezolanos. Vamos a cerrar. Le sacó 10 puntos de ventaja al candidato Bachelet. 10 puntos de ventaja, que en Chile es mucho. 10, demasiado. Destrozó a Michelle Bachelet. Bueno, eso es su construcción material. Y se hizo en todos los WhatsApp, en todas las radios, es construcción. Más que allá de la teoría, fue construcción. Y tú conversabas con amigos de derecha, izquierda, pobres. Sí, no, ¿cómo vas a ir? Se va a convertir en Venezuela, se va a convertir, así te decía, gente formada que habla 3 lenguas, te decían eso, ¿viste? Formada, ¿tú realmente crees que lo creían? Y eso no lo tú tienes muy pocos enemigos en tus libros,
porque eres una persona muy afirmacionista, o Obvio. pensador muy afirmacionista y una persona muy optimista. Pero uno de tus pocos enemigos es Putin. ¿Lo mencionas una y otra vez? Sí, sí. No, es que yo no entiendo lo que dices. Tienes mucho respeto para, ¿cómo se llama? El tejido sociohistórico. Estás intentando enfocarte en ello. Y eso me gusta de los laboristas. Me gusta que los laboristas trabajan bien. Mejor Pero hay una- que podemos. En los tejidos trabaja bien. Eso es lo que me gusta como modelo que tiene el mundo laborista. Pero hay una- Es portable. Sí, pero hay una versión muy más conservadora también de tu argumento ahí. Es que a mí me cuesta creer que el pueblo británico votó para salir de la Unión Europea por los anuncios de Facebook. Eso es lo que dicen los liberales en Inglaterra. Tenemos esta cosa de liberal, la verdad. No quiero ofenderte, pero Hay- sí, ¿sabes? O en Estados Unidos dicen que Hillary perdió por Putin. O lo Pero que sea, tenemos un y- caso en México. No, porque era ampliamente odiada como candidata. En México tenemos un caso distinto. O sea, en México sale AMLO Con más de 60 puntos. y también fue por que compró perfiles de Facebook. También. Pero en el caso de AMLO, uno está con AMLO, pero el problema de AMLO es genial y triste. Si a él le va mal, él mismo lo dijo ese día, ella caminando por la calle, yo estaba en México cuando subió AMLO, y le caminando por la calle y lo entrevistan, dice, si me va a mí, le va mal a México y al continente y a todo, porque como diría Hegel, Marx, Benjamin, Lacan y Zizek, se va a repetir a lo peor, se va a venir un fascista en México, chapucero, imagina un fascista junto con Brasil, que fracase AMLO, se va a venir un fascista y ya están. Ya se levantó un grupo radical de ultraderecha, fascista, horrorosa, casposa, chapucera, ya está en México. Y ya está adquiriendo los votos. Y con redes sociales, aunque no crea. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Le va a ir bien o le va a ir mal? Yo espero que le vaya bien. Yo una crítica que veo en los dos. Ricardo, que es hegeliano, ¿no? Declarado, y tu análisis es completamente Foucaultiano, ¿no? Biopolítica, es decir, el poder cómo se mete, es capaz de capturar todas las subjetividades, ¿no? Y eso justamente no se puede escapar de ese poder. No, yo creo que sí se puede escapar, es mi lado Bueno, Foucaultiano. pero sí analizas cómo Sí. consigue ese poder a través de las oligarquías económicas comprando Sí. esas subjetividades. Sí, sí. O sea, que es capaz de hacerlo. Sí, sí puede. Esa es tu No, convicción. yo en todas partes lo digo, que Justamente. mi mala noticia es que podemos Claro, entonces liquidarnos apoyas la como pueblo. teoría de Foucault, de ese poder, esa Sí, lo puede liquidar, pero no como biopolítica. Y ahí está la crítica Bueno, de Gigi a Badiou. No hay vida aquí, no hay nuda vida. No, yo no creo en la nuda Ya, vida. pero bueno, pero vida así, en un ese vacío, imposible no. escapar al Claro. poder. Que te se mete Ah, bueno, Facebook, sí, al la contrario, para mí tecnología. todo es poder. Y vos uno tiene que comunizar y tomarse el poder. Ya, pero claro, pero Yo no puedo, ¿cómo, claro. cómo conseguir Claro. transformar esas subjetividades si están completamente atrapadas por esa... Bueno, pues, ahí están los casos, lo que hacen los laboristas. Pero lo que entonces, hacen claro, los comunistas, justamente lo que hacen en Inglaterra las calles. sería un ejemplo, ¿no?, de emancipación. Justamente no creer en que se pueden atrapar tan fácilmente, ¿no? y que la gente ha luchado contra Facebook, contra todo, y ha conseguido votar una emancipación. Pero luego esa emancipación inglesa, en realidad, lo que busca es un Estado-nación fuerte. Pues lo que se vende es la soberanía, es decir, construir un Estado-nación fuerte, Inglaterra, que no se someta a la Unión Europea. Entonces, otra vez, construcción de poder de Estado. O sea, nada Badiou. Entonces hay una contradicción en los dos. Sí, sí. Un No, a mí no, hegeliano a mí no. hegeliano Foucaultiano No. y el No, aquí sí. Badiou hegeliano. Sí, hay que poner en paréntesis esa parte, ese argumento de Badiou sobre el Estado. Sí. Sí, eso es posible. Yo prefiero hacerlo. Porque el Estado siempre... hay un tropo que se usa en Inglaterra constantemente, se ha usado desde los 80, de que desde Thatcher el Estado empezó a empequeñecerse. Se dice en inglés rollback, like el Estado empezó a reducirse. Y si ves el lado económico de la cosa, eso es totalmente falso. El Estado nunca se ha ¿cómo se dice? Reducido. No, reducido. claro, por supuesto. Sigue igual, de hecho Claro. sigue creciendo. Y crece. Pero la única cuestión es quién beneficia de ese Estado. Thatcher en ningún momento
destrozó el Estado y siempre está ahí. La cuestión es en qué momento de ese Estado, desde qué parte de ese Estado un pueblo puede emanciparse. Yo creo que no podemos decir a priori que el Brexit es algo retrógrado por adelantado, ¿sabes? Eso sería olvidarse totalmente de la parte política. Pero lo mismo, decir que algo bueno a priori también. Efectivamente. Ni uno ni el otro. Claro, sí, es una situación abierta. Pablo Iglesias, por eso se llama, yo lo llamaría acontecimiento en ese sentido. En ese sentido, la primavera árabe también es un acontecimiento, según Badiou, y ha llevado a lo que ha llevado. Claro. En Egipto. Claro, eso todo depende, Conocemos... todo depende de lo que viene después. Ese es un argumento teórico importante. Yo creo que los británicos, lo que diferencia a Gran Bretaña de los demás países del continente es que ellos han podido votar. Pero si se hiciera un referéndum en muchos otros países de Europa, el pueblo votaría para salir también. Por eso no creo de todo ese argumento, porque en España no, porque en España la Unión Europea es la cosa menos políticamente comprometida que hay. Seguramente tampoco. Pero en Francia, los franceses yo creo que votarían para salir, los italianos, Sí, pero entonces, casi los alemanes ahora votarían para salir. Los británicos han votado, esa es la única diferencia. Y las consecuencias de ese voto son abiertas. Un paréntesis cultural, yo estaba con Badiou, el proceso Badiou, cuando tú lo presionas, dice soy hegeliano, y los países, ¿no? Golpeando la mesa, por si acaso. Sí. Por si acaso. Dialéctico. Badiou se siente absolutamente, para el tipo de filosofía, hegeliano. Porque él habla de acontecimientos hegelianos. Y pegando aquí, ¡soy hegeliano! Pero no hegeliano ortodoxo. Pero si no es hegeliano ortodoxo, eso está en Wikipedia. Los panoquistas están en Wikipedia. Si tú vas en, ¿quién? ¿Era Marx era panoquista? ¿Hegel era panoquista? ¿Marx era panoquista? ¿Lenin? ¿Lukács era panoquista? ¿Gigi era panoquista? No hay ninguno, están en Wikipedia los panoquistas. Porque la dialéctica de Badiou es muy diferente a la que describes tú. Claro, sí. El mecanismo teórico es un juego donde él hace una lógica del mundo y te explica Hegel, te pide Hegel de Wikipedia. Y por eso uno tiene, oye, por favor, si tú lo conoces súper bien, Alan, lo conoces muy bien, no coloques ese Hegel de manual. Si tú lo conoces, lo lees en alemán, ¿para qué te colocas ese Hegel? Entonces uno le da rabia. Es como ya, este Hegel que usted entiende, ya, pero tú no lo colocas, tú sabes cómo tú has leído Hegel, sí, pero a mí no me parece Hegel infantilizado, porque lo colocas porque quiere superarse, quiere superar ese Hegel político o lo que hiciste, que hay que investigar, no se resiste, y es menos en él. Y por eso nosotros los hegelianos sabemos, lo reconocemos como hegeliano, pero corta el rollo que creemos que está atrapado por la afirmación de la vida. Y eso es lo que uno no le perdona a Badiou. El optimista es Badiou, porque cree en la nueva vida. Oh, yeah. Claro, y cree en el acontecimiento, y tiene la fidelización al acontecimiento, tiene su lado cristiano que lo atraviesa. Ese es el problema que tiene Badiou. Kierkegaard. Claro, es una cosa rarísima. Sí, voy a seguir la lógica, voy entendiendo lo que vas contando, pero cuando lo extrapolo me lleva a una situación un poco absurda. Yeah. Es decir, tenemos un Estado, en el caso de Europa, que se considera poco democrático, en el que, ¿vale? Y entonces hago una consulta democrática, popular, le doy la soberanía al pueblo para que decida si estoy o no estoy, y eso le das mucho valor, ¿vale? Que ese valor no lo da tanto Ricardo en el sentido de que la influencia que puede haber, o sea, simplemente cuestiona que hay un elemento de influencia a través de la tecnología, las redes y tal, y que tiene que haber un equilibrio de esas fuerzas, tanto de un lado como de otro, para que el juego sea, las reglas del juego, todos juguemos con las mismas reglas, ¿vale? Y yo creo que es un poco tu vida, y dice, bueno, eso existe, tengamos todos las mismas reglas, ¿vale? Y entonces, ¿vale? Pero mientras no tengamos todas las mismas reglas, se produce una tendencia en esa... ¿vale? Entonces hago la consulta, soberanía popular, democracia, y el pueblo soberano decide, no quiero... ¿Por qué? Porque hay un descreimiento sobre ese Estado que no es fuerte. Tal. Pero bueno, yo lo extrapolo y vamos a la siguiente. Entonces ahora coge el condado de no sé cuántos sobre Escocia con Gran Bretaña, o tal, o Cataluña respecto a España. No me gusta el gobierno
el gobierno español, y entonces, bueno, pues hago una consulta, pues claro, porque nadie está contento a lo mejor con ese gobierno, pero sobre todo en algún lugar. Entonces se hace una consulta y el pueblo soberano decide, no quiero estar ahí. Pero eso lo podríamos llevar hasta el absurdo, hasta un pueblo, ¿no? Un condado, una localidad. Entonces, hasta Carabanchel. Hasta Carabanchel. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto debe recurrirse a esa situación de consulta a la soberanía, a la democracia, para decisiones de este tipo? ¿Vale? Porque podría llegarse a un absurdo. Sí, pero yo creo que no hay una respuesta abstracta que se puede dar a esa pregunta, porque es lo que estuve diciendo antes, que hay situaciones políticas distintas. No se puede comparar la relación entre Cataluña y España, ni con la relación entre Escocia e Inglaterra, que son distintas. Claro. Esto no te voy a satisfacer mucho con esta respuesta, pero yo creo que no hay ninguna... para mí no es comparable la salida de Gran Bretaña de Europa con, por ejemplo, Cataluña. En parte porque muchos catalanes independentistas, según entiendo, quieren salir de España para luego volver a participar en la Unión Europea, que es algo que para mí no tiene ni lógica política alguna. ¿Sabes? Si sales, sales, y ya está. Y lo mismo diría sobre los escoceses, pero los escoceses al final votaron para quedarse en la Unión. Sí. Entonces, yo creo que sí, depende. Quebec no se puede comparar con Escocia, pero depende de la situación. Los británicos nunca estaban preguntados si querían participar en la Unión Europea. La primera vez que se le preguntan, votan para salir y todo el mundo se ofende. Una cosa curiosa que has dicho mientras estamos en este tema es que el voto era de alguna manera sobredeterminado por el Big Data. Entre otras cosas. Claro, pero se construye la pobreza. Todo el establishment británico quería quedarse en la Unión Europea. Entonces, si no tiene ningún otro momento político lo de Brexit, a ver, es algo popular, te guste o no. Es una decisión verdaderamente popular. Luego, la orientación de ese voto que queda por verse. Por supuesto, y Luis Bonaparte fue llevado al poder popularmente. Sí. Y Bolsonaro fue llevado con 57 millones y le sacó 10 millones a Haddad popularmente, por supuesto. Y eso es lo que yo estoy criticando, incluso que Bolsonaro sea democráticamente votado y por 10 millones más, y por la gente más pobre, por el pueblo, por los pueblos cariocas llevan a Bolsonaro. Sí, por supuesto, tiene razón. Y eso es lo que yo encuentro complejo. Bueno, pero no podemos confundir lo numérico con lo popular. ¿Lo dejamos ahí? No sé, votar a Bolsonaro no es votar a Brexit. Mira, y se encuentra, políticamente hay un argumento interesante que es casi derridiano, de todo lo ontólogo del acontecimiento. No hay cómo traducirlo, no hay regla que mida, aunque no todo es regla. Y todo, construcción hasta la construcción del acontecimiento es una regla. Es una regla histórica. Entonces aquí siempre hay un abismo, un Abgrund, o un Ungrund, más chileno, hay un Ungrund, que no es lo mismo. Porque siempre hay algo que no es medible, porque es el acontecimiento, la nueva vida, la ontología, que es lo peor que le ha pasado, yo creo, a la élite de izquierda con estas teorías filosóficas. Y ahí se les mete completamente este capitalismo horroroso. Ese es el problema que yo veo. Independiente que encuentro que hay trabajo del laborismo, bueno, en los barrios construyendo tejidos, son hegelianos construyendo tejidos sociohistóricos laboristas. Pero yo creo que todo ese juego teórico es simplemente una construcción. Ya que lean los textos cuando Hegel se desmonta Schelling, por ejemplo, muy simple, que es fácil de leer en el prefacio de la cronología del espíritu. Entonces, es clarísimo, en el juego de la inmediatez, todas las vacas son los cuantos está jugando al juego de la inmediatez. Entonces, todo el argumento que siempre da Tim o Badiou por detrás es lo que diríamos hegeliano, la inmediatez, la famosa inmediatez de la intuición categorial de la inmediatez. Y ahí, no, es que es así, es que es así, es que no es medible, no es historizable, no es logificable, es que es así. No, eso construye los biopolíticos, pues. Y por eso es que lo hace durísimo. Y muestra que ahí están los caldos de la llamada pensamiento tautológico, pensamiento fascismo. Ahí están los caldos del pensamiento fascista, de la identidad. ¿Por qué? Porque siempre supone un gurú que agencia y es como amplifica el hoyo existencial. Y por eso le da durísimo al sistema libre occidental, le da durísimo a Hegel, le da durísimo a Schelling, no solamente por cuestiones filosóficas, teóricas, estéticas, por las políticas que tenía ahí.
Y por eso Hegel es un gigante de la estructuración de mediación, y por eso Hegel y Lacan tiene su lado, Marx y Hegel, porque hay lógicas de mediación que te podría explicar eso que tú constantemente, no, esto no es así, es que esto no es así, y no quieren ni tocar ni a la reina, no quieren ni tocar ni el vacío, no quieren tocar ni la isla, no quieres tocarla nunca. Nunca quieres tocarla, no es que sea ni lacaniano para interpretarlo, nunca. Y siempre está el diferencial ontológico del en sí, sin fia uns operando en tu análisis. Y ya Hegel desmonta eso en Schelling, porque veía el problema que venía para Alemania. Eso podría decir más. Eso. Wow. Bueno. Hegel tiene que tener la última palabra. No.